El día de hoy me asignaron dar una conferencia sobre inteligencia emocional. Y me siento así como mosquito en playa nudista. No sé ni por dónde empezar. Pero bueno, antes que otra cosa, quiero la verdad hacer un reconocimiento para todas las organizaciones de eNetwork y de Edición 2010 por este diplomado. La verdad es que ustedes no lo saben, pero estamos siendo grabados en este momento en una conferencia que fue escogida como parte de un diplomado para empresarios, y esto lo van a ver 10 o 20 mil personas en Latinoamérica. Así que vamos a dar un aplauso de... Tremendo lo digo porque nosotros comenzamos nuestra empresa de distribución por redes en el 1990. En el 1990 la educación era a base de audiocassettes. Acuérdense que es del siglo pasado, ¿no? De audiocassettes. Y el día de hoy saber que estamos teniendo la posibilidad de educar a todos los empresarios a través de estas herramientas, de estos diplomados virtuales, en el cual hoy día pueden, en este mismo momento que ustedes están recibiendo la información, puede estar llegando a miles en todos los países de habla hispana, todo el continente, todo el mundo de habla hispana. Eso es algo de verdad que alucinante. Y pues es un privilegio compartir de eso y ser parte de eso, sobre todo en esta educación direccionada para todos los empresarios que tienen un negocio como el nuestro, y que están en camino de ser esmeraldas, diamantes y niveles superiores para conseguir libertad. En el pasado muchas de estas cosas de la educación se iban aprendiendo dando tumbos, como fuera en la vida, y hoy día el hecho de tener una educación direccionada es algo de verdad que alucinante y espectacular. Así que me siento muy privilegiado de todo eso, y va a ser muy interesante entonces hoy, muchachos, poder platicar sobre este tema que es tan novedoso, controversial, porque pues de donde yo vengo nunca se hablaba de este tipo de cosas de inteligencia emocional. A mí me educaron de niño allá en el rancho diciendo, o haces las cosas, hay dos vías, ¿verdad? O las haces, ¿verdad? Inteligencia emocional era más, había métodos diferentes de educarlo uno a la gente para hacer las cosas. Pero bueno, el tiempo ha cambiado y hoy día se ve que para toda la gente que tiene éxito en la vida, pues se necesita una serie de atributos, y de eso vamos a platicar el día de hoy. No sé cuántos de ustedes vieron la película esta que se llamó Seabiscuit. ¿Pueden levantar la mano de casualidad? Okay. Para todos ustedes que no la han visto, es recomendable. Esta película ya tiene unos añitos que salió y cuenta la historia en realidad de 4 personajes. El personaje, vamos a decir, uno de los principales es un señor que vive en Nueva York y que trabaja como obrero en Nueva York en una de estas líneas de ensamble, fabricación como de bicicletas o autos o algo por el estilo, y decide tomar aventura yendo al oeste cuando comenzó el tema de todos los negocios. Vamos para el oeste, que era en ese entonces pues nuevo todo, ¿no? Entonces él se muda al oeste y empieza una nueva vida. Y cuando llega al oeste, pues todas las aventuras que pasa, y termina envuelto en las carreras de caballos. Y ahí es donde conoce a los otros 3 personajes de la historia. Es uno que viene siendo el instructor del caballo, el jinete y el caballo. Es una historia linda porque es una historia de éxito. Un jinete por el que nadie daba un peso, un jinete que venía de un mundo de niño abandonado, golpeado, una serie de traumas, y que había aprendido a perder, y un caballo que le había pasado lo mismo, un caballo que había aprendido a perder toda su vida. Y la historia es bella, cómo se conjunta el equipo y cómo tienen que hacer una transformación hasta que finalmente se convierte en una historia de éxito. Véanla porque está muy entretenida y les va a gustar. Ya se las promoví, ¿qué tal? Pero bueno, en una partecita de esa historia ya están en el camino de hacer el equipo ya para ganar, y es una carrera importante y suena ¿cómo se llama? El timbre, ¿no? Y salen corriendo rumbo a ganar. Él está concentrado en su carril, haciendo lo que le ha dicho el instructor que haga y todo el equipo, y en una de esas, el que va montando junto a él se le atraviesa en medio de la carrera, y se pone furioso. O sea, el jinete se pone furioso porque se le atravesó y empieza a pelear con el otro.
empieza a darle patada y esto y lo otro, y empiezan a pelear, ¿y qué creen que pasa? Pierde la carrera. Cuando pierde la carrera, lo entrevista el dueño en una de las escenas que a mí me pareció más espectaculares, y le dice, pero ¿por qué perdiste la carrera? O sea, tenías todo, ya estabas en dirección. Y él le contesta con aquella furia, diciéndole, ¿pero qué no se dio cuenta? Se me metió, o sea, me agredió, me insultó. En otras palabras, yo me tenía que defender, o sea, no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y es la escena que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Y el dueño le contesta con aquella sabiduría, déjame hacerte una pregunta, ¿por qué estás tan enojado con la vida? Y es tremendo, tremendo cómo a veces la gente no nos damos cuenta que todas estas emociones que hemos aprendido a lo largo de la vida, al final de cuentas, afectan nuestro desempeño. Es una cosa tremenda. Y este estudio comenzó hace algunos años ya, cuando empezaron a darse cuenta cómo en la vida gente que triunfaba, gente con todas las características, gente que era educada en la inteligencia intelectual, que quiere decir todo lo que uno aprende en la escuela, ¿verdad? Toda la gente que era educada en la inteligencia intelectual lo ponían en un puesto de liderazgo y fracasaba rotundamente, a pesar de tener todas las credenciales del mundo. Y yo no sé si todos conozcan gente que es así, que tú lo ves y está preparadísimo, ¿no es cierto?, para hacer las cosas, pero cuando está en una posición de liderazgo simplemente se arruga. Traducción para mis amigos sudamericanos, ¿verdad? Quiere decir, no se atreve. Es decir, no da el ancho, no se siente capaz y fracasa. Y sin embargo vienes a otra gente que es como osada, que es como que, pues yo no sé mucho, pero a mí póngame. ¿Y qué pasa? Que acaban triunfando. Así que es tremendo el tema de eso que tiene que ver con las emociones. Tanto así que, bueno, pues hay un autor que es este señor que se llama Daniel Goleman, que escribe un libro que se llama precisamente Inteligencia Emocional. Este libro yo no lo conocía, pero yo me leí este otro libro de liderazgo que está editado por el Harvard Business Review, que es una publicación que hacen de Harvard, ¿verdad?, libros de negocios, y el capítulo primero está escrito por el mismo autor y habla que tanto como el 80%, oigan esto, como el 80% del éxito de los ejecutivos, de los líderes, tiene que ver más con la inteligencia emocional que con la inteligencia intelectual. Qué tremendo tema, qué tremendo tema. Es decir que, pues lo que viene siendo perseverancia, que no te la enseñaron en la universidad, ¿no?, que viene siendo disciplina, todas esas son emociones, ¿verdad?, que tiene que ver con postergar la gratificación, que tiene que ver con llevarse bien con los demás. Tremendo, ¿no? Todas ellas son parte de inteligencia emocional. Así que en este pedacito del día de hoy vamos a platicar un poquito de eso y cómo para todos ustedes y yo, todos los que estamos aquí, pueda esto servir para crear un poquito de conciencia, ¿verdad?, sobre analizarnos un poquito todos nosotros y ver qué mucho podíamos hacer. Bueno, pues resulta que hace también unos años, allá en la Universidad de Stanford, pusieron a una serie de niños de 4 años con un ejercicio que tenía que ver con los bombones. Todo el mundo conoce estas cosas que están en las... ¿Cómo le dicen ustedes? En Venezuela, ¿cómo se llama eso? Malvavisco, ¿ok? En México se llaman bombones. ¿Cómo se llama? Bueno, marshmallow, sí, aquí en Estados Unidos. Bueno, ¿cómo se llame? En Guatemala, angelitos. ¿Guatemala cómo? Angelitos. Angelitos. En Guatemala, ok, bueno, pues. En el país donde usted esté le llama como quiera, pero esto es los bombones, voy a decir. Bueno, pues porque yo tengo el micrófono, cuando la tenga la pero bueno. Resulta que, fíjate, la Universidad de Stanford, tú imagínate a un niño de 4 años que le enseñes una bolsa de bombones, ¿verdad? O sea, los niños decían, ¿quién quiere uno? No, pues todo el mundo quería uno, ¿verdad? Entonces el ejercicio consistía en poner a los niños ahí en unas mesas y decirles con un platito, esta es la oferta.
Aquí hay un bombón para cada uno que le vamos a poner en el plato. Se lo pueden comer cuando quieran. Pero si te aguantas 20 minutos, en lugar de uno te tocan 2. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. Y los dejaron ahí. Y entonces tú te diste cuenta que hubo de todo en el experimento, ¿verdad? Hubo niños que dijeron, pues, Ingesu, ¿verdad? Traducción para mis amigos de Latinoamérica, que quiere decir, me lo como de una vez, ¿verdad? Y se lo comieron de una vez y ya. Otros niños tardaron un poquito más y hubo niños que terminaron el ejercicio y les tocó 2 bombones. El estudio de Stanford analizó cómo le hacían unos y otros para resistir la tentación, que dicho sea de paso, es una demostración de inteligencia emocional. Dicho sea de paso. Y se dieron cuenta que los que resistían, pues se volteaban así al pupitre, volteaban para otro lado, para no ver, ¿verdad? Se ponían a cantar, se ponían una serie de cosas para resistir. Bueno, el estudio no terminó ahí, se siguió 10 años después, 15 años después, 20 años después. Los niños que pasaron la prueba se convirtieron en jóvenes socialmente más competentes. Eran más asertivos, eran jóvenes más equilibrados y eran más resistentes a las frustraciones de la vida. ¿Qué tal esa, La conclusión es fuera de serie y espectacular. Pero la segunda conclusión, que también es espectacular, es que esas técnicas, vamos a poner, que usaron para resistir, son aprendidas. Es decir, que esas mismas técnicas de voltear hacia abajo, voltear hacia un lado y entretenerse, se pueden enseñar a otras personas para adquirir inteligencia emocional. Y eso para ti y para mí tiene que ser buenísimas noticias. Buenísimas noticias. Porque tú y yo somos esos niños que teníamos 5 años de edad, pero que ahora ya nos hicimos adultos. Tristemente, en lugar de haber aprendido cosas que nos hubieran ayudado a mejorar nuestra inteligencia emocional, la vida nos puso en un curso de totalmente lo opuesto. Nos puso a un curso de hacernos débiles emocionalmente. Y tristemente hoy día vemos muchos adultos débiles emocionalmente. Cuando yo comencé la empresa de nosotros que tenemos de mercadeo por redes, en el 1990, nosotros comenzamos nuestra empresa con solamente 12 productos. Eso era todo lo que teníamos para mercadear allá en México. Estas reuniones, como la que vinieron ustedes hoy, nosotros teníamos que venir cada 2 horas y media, todos los lunes, ¿verdad? Todos los lunes. Teníamos una deuda increíble, o sea, estábamos endeudados, pero hasta el cepillo. No sé si ustedes conocen gente que esté así, ¿verdad? Tal vez sí, ¿verdad? Tal vez conocen algunos, ok. Tal vez en el espejo ves a uno por ahí de ahí. Pero teníamos un hambre impresionantemente grande de ser alguien. Teníamos un hambre increíble de romper las cadenas de las limitaciones de la familia. Teníamos un hambre increíble de salir de ahí. Y cuando nos calificamos a nivel de diamante, que es nivel de libertad, en 29 meses, pensamos que todo el mundo iba a hacer lo mismo. En la historia nuestra, que empezamos el negocio en el 1990, tenemos 23 años haciendo esto. 23 años haciendo esto. Sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, porque no todo el mundo se avanza a los niveles que sí es el nivel de libertad. Porque sigue siendo un tremendo misterio. Y ahora que nos ponen mis colegas del diplomado a dar esta clase en particular, creo que tiene mucho que ver con eso. Porque nosotros vemos que toda la gente que va llegando al nivel de libertad es gente que tiene una tremenda fortaleza emocional. Es decir, que son gente que se ha hecho fuerte en las diferentes áreas. En otras palabras, no hay diamante débil. No hay diamante débil. Y nosotros, por supuesto, que ahora que ya todo se estudia y que estamos estudiando estas cosas, decimos, Dios mío, con razón. Entonces, en el libro
y es a lo que me quiero enfocar hoy. En el libro habla de que una inteligencia emocional saludable, fuerte como la que queremos tener, tiene 5 áreas. Así como esos 5 aros que están ahí puestos en la pantalla, hay 5 áreas, y algunos de ustedes y nosotros somos más fuertes en unas o en otros, dependiendo qué tanto nos acordamos de cuando éramos niños. Cuando éramos niños todos teníamos esta inteligencia emocional saludable. Qué tremendo, ¿ah? ¿Cómo hacen cuando la gente... ya me acordé de la palabra. Así que todos los alumnos tenemos que entrar a un rehab, ¿verdad? Una rehabilitación, ¿verdad? Para volvernos a acordar de cómo era el tema. Porque hoy día, pues todo el mundo hemos aprendido un montón de cosas que no tienen nada que ver. Así que les voy a platicar entonces, para ir ya avanzando, meternos de lleno en el tema, de esas 5 áreas que tienen que ver con inteligencia emocional. Las primeras 3 tienen que ver con la inteligencia interna, y la primera es algo que le llama el autor la autoconciencia. Es decir, que tiene que ver con la seguridad personal. En alguna parte de la vida, la gente empezó a perder confianza en él mismo. Es sumamente complicado decirle a alguien que va a ser un día un ganador si él no lo cree. ¿Estamos de acuerdo? Es sumamente complicado decirle a alguien tú te mereces cuando él no cree que lo merece. Ahora, para mí fue como secreto, muchachos, porque yo pensé que todo el mundo cuando me decía yo voy a llegar, me lo merezco, yo pensé que lo decía de verdad. Pero ¿qué crees que hemos descubierto? Que en la vida real eso toma un rato, porque cuando estabas en la escuela, cuando sacabas mala nota, la maestra te ponía una F con rojo así en medio del papel, ¿ya? Te ponían un tache y no vales, y vete a la esquina y te ponen un gorro y vean lo que es un burro y tal. Y eso no es precisamente construir la autoimagen ni la autoestima ni nada de ese tipo de historias, ¿verdad? Pero la cosa es que lo que los niños no entendían era que eso era un grado al examen, no era un grado a la persona. Pero cuando el niño creció, entonces aprendió que intentar es malo. Si yo me acuerdo cuando intenté, ¿cómo me iba? Mejor no intentamos. Yo me acuerdo que fracasé cuando tal cosa, pues mejor, pues ¿para qué intento si total se siente regacho fracasar? Y obviamente es un área, muchachos, de lo más tenaz, de lo más determinante cuando tú quieres hacer cualquier cosa en la vida, el tú creer en ti, como ese niño que se está dando un beso a él mismo, ¿verdad? El tú aceptar, tú sentirte capaz, sentirte merecedor. Yo pienso que no hay cosa más que más notes en un ganador de cualquier área que su confianza personal, ¿no te parece? Piensa en alguien que tú lo ves como un ganador en cualquier área, y algo que de inmediato notas es la confianza que él tiene en él mismo. Y eso es algo, muchachos, que va en la carrera que tú hagas, cualquiera que sea, va a estar junto contigo. Ahora, la clave de uno estudiar esto es que uno entienda que el construir nuestra autoimagen, construir nuestra autoconciencia es un trabajo personal. O sea, hay gente que piensa que el hecho de, pues yo me comí el bombón a la primera y ya fui malo. No, recuerden la segunda parte del estudio. Las técnicas que se usaban para poder pasar la prueba son aprendidas. Tú y yo podemos aprender las técnicas que usan todos los ganadores para construir la autoimagen nuestra, la autoconciencia, aprender a entender cuáles son nuestras fortalezas, en qué partes no somos tan fuertes, aprender que cualquier persona, por ejemplo en el negocio de nosotros, una persona que llega al nivel de diamante no es un superhéroe, es alguien que hizo un trabajo con un enfoque y aprendió lo que no sabía y repitió y ya, eso es todo. Pero lo que un hombre puede hacer, otro también lo puede hacer. Bueno, eso, muchachos, no hay manera de que tú te compres en un lugar, me da eso, ¿verdad? Va a ser un trabajo personal. Yo creo que ahí es una parte padrísima de entender que va a ser un trabajo personal. La gente que tiene una autoestima saludable, una seguridad personal, por lo tanto, se ríe de él mismo. Se ríe de él mismo porque entiende que, vaya, uno es ser humano. Alguien que no la tiene, le cuesta trabajo reírse de él. ¿Me entiendes? Se ofende con facilidad por lo que aprendió desde que era niño hasta que creció. ¿Qué de lecciones erróneas todo el mundo aprendimos, verdad?
En el negocio en el que yo estoy, por ejemplo, yo lo veo porque a la gente le cuesta trabajo sobreponerse a la desilusión. Alguien que no tiene un nivel de autoconfianza saludable se desilusiona por algo y se apachurra. Y para sacarlo de ahí, mi hermano, ese tipo de gente no siente que se merece. Y cuando tú no sientes que te mereces, hay gente que empieza a avanzar y hace algo para boicotear. Se boicotean ellos mismos la avanzada que iban dando para poderse regresar, porque no sienten que se merecen. En mucho tiempo le dijeron, no, los ricos son otros, tú eres pobre, más vale pobre pero honrado. Nunca le programaron de que puede ser rico y honrado también. Esa programación no se la dieron, pero tú tienes que entender que tú estás viviendo contigo mismo. O sea, yo espero que captes que esta conferencia tiene que ver para tú verte contigo, ¿no? A ti mismo. Así que esa es la primera de las 5 áreas que tienen que ver con inteligencia emocional. Ya tú verás cómo te calificas del 0 al 10 en esa, ¿verdad? La próxima tiene que ver con algo que se llama el autocontrol. Ya desde la imagen ya está muy interesante el tema, ¿verdad? Y ahí es donde vemos al muchachito nuevamente de la película de Sid Vicious, cuando en un momento de furia no es capaz de controlarse. Ahí es donde vemos a Zinedine Zidane en un partido perder el control y agredir al contrario. Es decir que todos nosotros tenemos eso, y muchos hemos aprendido que ante la situación adversa tú respondes agrediendo. Y eso es falta de control en uno mismo. Ahí están todos los vicios. A los 5 años ninguno de ustedes fumaba, ni tomaba, ni golpeaba a la esposa, ni nada de ese tipo de historia. ¿En qué momento, desde los 5 años hasta adulto, qué sucedió con todo el tema? Qué tremendo show, ¿ah? O sea, se dice ligerito, muchachos, pero wow, estamos pisando cosas bien delicadas, intensas. Ahí es donde vienen las fobias, la gente que le empezó a tener miedo a las cosas. Ahí es donde vienen los malos hábitos, que además ya dice el libro que ya están situados en un área que es en un área donde están los hábitos, en la cual el consciente ya no tiene tanto poder sobre él. Porque tú dile a la persona que fuma, deja de fumar, y te va a decir, sí, lo va a hacer, ¿cómo no? Pero está en un nivel en el que eso ya está a un grado de hábito que ya perdió el control. Permitió perder el control. Y otra vez, la onda es con uno mismo, ¿verdad? La onda es con uno mismo. Ahí es donde todos los que estamos en las dietas, ahí es donde todo ese tipo de cosas. La gente que tiene un autocontrol saludable se adapta al cambio. Cuando hay un cambio entiende que todo cambia y no hace tanto pancho. La gente que no tiene adaptación, que no tiene autocontrol dice, ¿por qué la punta es hasta el norte? La hubieran hecho mejor acá. ¿Por qué la hicieron hoy que llovió? Se hubieran esperado que hiciera solecito. Y etcétera, 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 etcétera. Otra vez, muchachos, esto es porque uno aprendió cosas equivocadas. Los niños, no importa lo que cambies, ellos se adaptan de inmediato. Tú observa, son los maestros. Bueno, ¿en qué momento se nos olvidó a ti y a mí? Una persona con autocontrol no explota, maneja el estrés, acepta responsabilidades. A la persona que no tiene autocontrol dice, no, o sea, a mí no me comprometas, ¿verdad? No tiene un control personal. Una persona con autocontrol tiene integridad, quiere decir que puede manejar dinero de otros y no quedarse con él. Sí. Quiere decir que es honesto, quiere decir que vence la flojera. Qué tremendo show, ¿eh? Yo, como les he dicho a veces en las conferencias, los mexicanos tenemos una palabra mucho más elocuente para decir flojera, pero por motivos de verdad no la puedo usar, pero ustedes la conocen también. Una persona que tiene el autocontrol se disciplina, es capaz de disciplinarse, y uno ve eso a lo largo de las cosas. Por eso es que ganas tanto en tu fortaleza emocional cuando te disciplinas en lo que sea. Una de las mejores recomendaciones que puedes hacer es agarrar una disciplina en lo que sea.
Si tú a partir de mañana te dices, voy a hacer una disciplina en lo que sea, vas a ver cómo te sientes más fuerte para hacer una nueva disciplina. Tremendo, ¿ah? Pero eso es en lo que sea. Todos los días en la mañana voy a tomarme así medio vasito de agua fría. Hazlo. Todos los días en la mañana voy a empezar. Si te anudas los zapatos, primero el derecho y luego el izquierdo, ahora empieza al revés, mañana. Lo que sea, cualquier nueva disciplina ejercita ese músculo del autocontrol y vas a ver qué bien te sientes contigo mismo. Tú notas cómo te sientes fuerte para hacer algo nuevo. Es tremendo eso, muchachos, ¿cómo es? Así que la segunda área tiene que ver con el autocontrol. Y vamos a la tercera. Aquí sí se podría dar conferencias y seminarios enteros, ¿verdad? La gente que se desmotiva con facilidad. La gente que se apachurra, que se entristece con facilidad. Gente que empieza un proyecto y interpreta que es una cosa mala, ¿verdad? Cuesta arriba. Conozco gente que empieza el negocio como el que nosotros tenemos y dice, ya me di cuenta que es medio difícil. Y yo me pongo a pensar, ¿y en qué momento le dijeron que algo es fácil? Nada es fácil, ¿no estamos de acuerdo? Nada es fácil. Y menos si vale la pena, nada es fácil, porque eso tiene que ser una sorpresa. Ya le dije a 6 y no quieren. ¿Cuántos habitantes hay en el mundo? 6, ¿verdad? Pero esa gente otra vez está... Vean, cuando la gente dice algo, está diciendo lo que aprendió. Nosotros tenemos a un muchacho en el negocio que entró al negocio y entonces estaba yo trabajando en una profundidad de un grupo y entonces me lo presentan y este muchacho tiene cualidades, tiene talento para hacer un gran negocio. Y entonces yo lo que siempre procuro hacer es entrevistarme en privado con esta persona y hablar con él como ser humano. ¿Cuál es tu nombre, campeón? ¿Sergio? No, ya decía yo. Un caballero, elegante y todo. Entonces yo me siento con Sergio, nos tomamos cafecito y digo, Sergio, cuéntame tu historia. Cuéntame tu historia. Yo quiero saber, conocer al ser humano antes que otra cosa. Las cosas que dice la gente hablan de qué tanta fortaleza emocional tiene. Es tremendo, ¿ah? Para yo saber de dónde está partiendo. Entonces Sergio me va a contar cuando se vino a este país y lo que hizo y de dónde viene, cómo vivía allá y cuando era chiquito y A mí todo eso me está dando una cátedra total de cómo está Sergio a nivel emocional. Tremendo, ¿ah? O sea, la gente a veces quiere decirle a Sergio qué hacer. Pero si tú tienes una persona que tiene una baja inteligencia emocional, prácticamente lo estás asesinando, ¿verdad? Yo no quiero decirle qué hacer, yo quiero saber primero qué tan fuerte está y qué quiere hacer, y que me hable de sus sueños, qué quieres conseguir, por qué tienes ese trabajo, por qué escogiste esa línea de trabajo, qué aspiraciones tienes ahorita, si todo te saliera bien, qué quisieras hacer. Y entonces conocer. Bueno, estoy hablando con este muchacho y él me dice, mira Sergio, ya cuando nos sinceramos, ya llegamos finalmente al nivel de conexión y me dice, mira Sergio, lo que pasa es que yo estuve en el negocio ese también hace muchos años y le eché ganas un tiempo y fracasé. Y yo aquí entre nos te quiero decir la verdad, yo tengo mucho miedo de volver a empezar. Y mira, llegar a ese punto ya es un tremendo logro. Cuando alguien ya dice de verdad cómo está el tema, ya es un logro tremendo, ¿no es cierto? Me dice, yo tengo miedo de volver a empezar porque tengo miedo de volver a fracasar. Y yo le dije, no te preocupes, vas a volver a fracasar. En realidad vas a fracasar no solamente una vez, vas a fracasar y fracasar y fracasar y fracasar hasta que un día vas a triunfar. Lo que él aprendió de niño era que fracasar era malo. Fíjate qué tremendo tema. Él aprendió, ¿te acuerdas de los 5 años, 4 años en adelante? Aprendió en su vida que el fracasar era malo. Él nunca le enseñaron que fracasar es el camino para triunfar. Si él hubiera sabido, él se hubiera puesto contento de fracasar.
Porque si fracaso, ¡ay, qué bueno, voy bien, por aquí es, ¿no es cierto? La gente que tiene una inteligencia emocional saludable lo entiende. ¿Cómo vas a hacer algo bien si no sabes? A ver, explícame. Si vas a jugar tenis, a ver, juega 3 veces y compite el Wimbledon. O sea, hello, ¿verdad? Vas a tener que fracasar un montonazo de veces, y eso pasa muchísimo en la vida y en el negocio. Para mucha gente, muchachos. Por lo tanto, el tema de interpretación del rechazo, de la desilusión, es tenaz para la gente que no ha aprendido a motivarse solito. El rechazo es otra cosa, porque cuando eras niño y empezaste a sentir el rechazo, no querías que fuera señalado. Ese fuchi, no se junten con él. Y entonces la gente aprende que ser diferente es malo, ¿no es cierto? Y cuando ya creció de grandotote, trae esos traumas. No quiere que nadie le diga feo, no quiere que nadie lo excluya, porque se acuerda que eso era malo. Y en realidad no es malo. Ser diferente no es malo. Ser diferente significa que estás haciendo algo diferente. Eso no dice que sea malo, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién te tiene que convencer a ti de eso? Tú mismo. Pues si no te convences, la inteligencia emocional está bajita en eso. Y entonces vamos a ver gente desanimada, desmotivada. ¿Y qué te pasa, mi tocayo? Pues mira, pues aquí estoy echándole ganas y tal. Y entonces yo voy a ver al tocayo y voy a decir, no, mi hermano, pues con esa cara pues yo tampoco me meto en lo que yo estaba haciendo. Que quiere decir que uno tiene que aprender cómo mantener tu nivel de motivación alto tú solito, haciendo tu propia técnica para hacer eso. Eso tendrás que hacerlo tú si algún día querrás triunfar en cualquier cosa. Lo más fácil es desmotivarse, pero ¿cómo puedes hacer algunas cositas? Pues puedes enfocarte en los logros que has tenido. Todo el mundo ha tenido logros en su vida antes, ¿no es cierto? Tú puedes recordar algunas de las cosas y apuntarlas. Metí el gol aquel día como lo pensé. Ahí estaba la barrera y yo dije, lo voy a meter por allá, me enfoqué y pum, y lo metí. Tal vez sea un recuerdo que tú tienes, ese es un recuerdo que yo tengo. Bueno, esa nadie me lo va a quitar nunca, ¿verdad? Porque entró y, ¿me entiendes? Tú tienes victorias personales. Tú tienes que hacer una lista de eso para que te acuerdes que tú eras capaz de hacer cosas y eres capaz de hacer cosas. Tú tienes que convertirte en un optimista. ¿Quién es un optimista? Alguien que hace qué. ¿Quién es un optimista, Prendita? Aquel que seguro sí mismo, aquel que ve lo bueno, no importa la situación que esté. Muchachos, ¿por qué es bonito que haya caído una tormenta hace rato? Exacto. Riega las plantas, limpia el cielo, ¿no? Es maravilloso, ¿verdad? Pero si te pones en plan de pesimista, también puedes armar un panchote, ¿verdad? ¿Y la decisión de quién es? Tienes que convertirte en un optimista, porque es mucho más fácil que tu actitud esté levantada, ¿me entiendes? Y eso es clave en el negocio que tú estés, en realidad lo que sea. El doctor Goldman no dice que es nomás para negocios de mercadeo por red, el negocio dice cualquier líder, cualquier empresario del mundo en lo que sea. Estamos hablando de construir una inteligencia emocional y estamos hablando que afecta casi el 80% de tus resultados. O sea, ni siquiera importa qué tanto sepas. Si no tienes una inteligencia emocional saludable, pelas. Con lo cual, a ti es el que más te conviene reforzar, la verdad. Y otra vez, cada una de estas áreas, cada uno de nosotros tendremos que trabajar en ellas constantemente. En el área donde yo estoy, gente que son líderes del negocio, le pasan los secretos a otras personas de cómo hacerlo. Y eso es una tremenda ventaja. De hecho, fíjate que platiqué al principio que esto es parte de un diplomado. Es decir, que ahora se ha hecho profesional todo el desarrollo de los empresarios en la industria en que yo estoy para calificar diamantes. Y esta es una clase del diplomado. Así de importante es.
así de importante para todos los empresarios del mundo. Oye, tú pensarás que nomás fue en tu pueblo. No, no, no. Del mundo. Tener que reforzar eso, que tenga que ver con el 80% de tus resultados, es algo tremendo de verdad. Así que ya hemos hablado de 3 hasta ahorita. Vamos a la última partecita hablando de otras 2 que tienen que ver con la parte externa. Y hablando de las últimas 2, pues está el tema de la empatía. Empatía es aquella persona que tú observas de niño, tú observas cuando son los niños chiquitos, aquel niño que viene y comparte con los otros. ¿Has visto a ese niño? Que se acerca donde están los demás y les comparte y que los procura y que se da cuenta de los otros. ¿Conoces ese niño? Ese niño éramos tú y yo un día. ¿Y luego qué nos pasó? ¿Verdad? ¿Qué nos pasó? Oye, sería bueno ese tema un día para un audio, ¿verdad? ¿Qué nos pasó? En la persona que tiene una buena empatía considera otros puntos de vista. Yo noto a veces que la gente no considera otro punto de vista. O sea, la gente cree que tiene la razón. Con quien tú hablas, cree que tiene la razón absoluta. Oh, yo ya sé el tema tal. Esa gente tiene débil la inteligencia emocional de la empatía porque no considera que otra persona pueda tener un punto de vista. Es más, no considera que otro pueda tener la razón. Pues la razón la tengo yo, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Todo el mundo tiene derecho a estar equivocado. Okay. Una persona que tiene buena empatía conecta con la gente. Conecta con otro ser humano. Dice a veces la gente dice algo así como, es vibroso. Logra sentir a la otra persona cómo está. Una persona que tiene alta inteligencia emocional en esa área dice, algo tienes, ¿verdad? Algo, cuéntame, ¿qué te está pasando? Eso es una tremenda inteligencia emocional. Las mujeres tienen esa área más desarrollada, algunas. Los hombres ahí venimos medio más lentos con el tema, pero podemos aprender. Yo a través de todo este entrenamiento, los pasados 23 años, ya me he vuelto medio vibrosón. ya me más o menos. Pero fíjate que tanto te podría ayudar a conectar con otro ser humano. Las personas que tienen una buena empatía atraen y retienen el talento de la gente. Qué tremendo, ¿eh? Porque cuando en el negocio, por ejemplo, que yo estoy, se trata de armar grupos de personas. Mientras tú no tengas esto desarrollado, la gente no quiere estar contigo. Qué tremendo show. Y en el mundo donde estamos viviendo hoy, prácticamente todos los movimientos del mundo se basan en la base de armar grupos y equipos y tribus. Y mientras esta área la tengas medio bajita, pues ¿cómo, hermano? Pero de niños la teníamos toda. Todos teníamos esa. La gente que tiene buena empatía trabaja con toda clase de personas. Toda clase de personas. Personas de alto nivel, personas de mediano nivel, personas de más o menos, personas sin nivel, con cultura, sin cultura, de cualquier religión, de cualquier país. No está buscando diferencias, está buscando afinidades. Qué lindo el tema ese, ¿no es cierto? ¿Cómo nos vemos tú y yo con el tema ese? Las personas que tienen una empatía en el tema están buscando, estamos aquí todos, vamos hacia un mismo común, ¿verdad? Tú oyes hablar de esa gente así. La persona que tiene una buena empatía organiza los grupos, es capaz de organizar los grupos y es responsable por metas. Hey muchachos, nosotros nos encargamos de esto, ¿me entiendes? Porque tiene esa fortaleza de que la gente entiende y se comunica a un nivel más alto. Qué tremendo tema, ¿verdad? Y cuánto mucho cuesta el aprender esas destrezas para ser empático. El primer reto que se enfrenta la gente es los que trabajan en pareja. Es el primer equipo que cuesta un rollo, ¿verdad? Por ejemplo, otra vez, vuelta a lo mismo, el negocio que hacemos nosotros, las parejas hacen el negocio como parejas, pero ¿cuánto cuesta? Porque antes de este negocio, Charo tenía un gimnasio y ella era la dueña del gimnasio. Y además era muy buena profesional para eso, muy buena, tenía lleno de gente y las cosas se hacían como a ella le gustaba y ella mandaba, ¿no es cierto? Yo a mi vez tenía una fábrica y tenía los empleados ahí y ellos hacían lo que yo les decía, ¿verdad?
porque si no, ya sabes que no hacía falta mucha inteligencia emocional ahí. Y entonces, pues, ya entramos a este negocio y ahora vamos a trabajar juntos. A ver, y arranca este negocio y ahora son juntos, trabajan juntos. Y qué mucho batalla la gente con el tema ese. Pues hazlo tú, pues tú primero, pues tú no te mueves, pues yo tampoco, tú... Es más, ahorita que mejor tú te quisiste meter a esto, yo no me quería meter a esto. Nuestra vida era feliz hasta que se te ocurrió meterte a ambos. Qué tremendo show. Fíjate, muchachos, ni siquiera jamás hablaremos de los quehaceres del negocio. ¿Qué tal? Ni siquiera hemos hablado de que qué importante sea la estrategia que sigas, ni nada de ese tipo de historias. Y ya desde ahorita, muchos de nosotros hemos encontrado un montón de frenos, porque algo que la gente hace en este negocio es que se detiene. Ese es el la única cosa que no te perdona esto, detenerte. Mientras tú te mantengas caminando y aprendiendo, vas a llegar a los niveles, vas a construir tu negocio. Pero la gente, ante cualquier situación que se sale se detiene. Y cuando se detiene, bye, porque el momentum que ibas construyendo, lo pierdes. Qué tremendo, ¿eh? Así que empatía va a ser una cosa importantísima que tú y yo aprendamos. Y hablaremos de la última, muchachos, ya para ir terminando. La última es una habilidad que ha sido motivo de muchísimas cursos, muchísimas cosas a través de los años. Hace años se escribió un libro que se llamó Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de un señor que se llama Dale Carnegie. Cuando yo entré al negocio, a mi negocio en el 1990, era el segundo libro más vendido después de la Biblia. Hoy día ya seguramente habrá otros, pero para que volvamos a lo mismo. Y esta es una de las 5 áreas de inteligencia emocional. Los escritores y toda la gente que tú ves, gente famosa, diría, pagaría fortunas por una persona que sepa tratar con las demás. Tremendo. Aquí le llaman en Estados Unidos people skills. La gente que tiene habilidad en el trato con los demás. Y mucha de la gente que llega, que camina por la vida, no se preocupa por mejorar eso. No se preocupa por mejorar eso. Aprendió en la escuela de la vida, pues yo así soy. No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y el que me quiere así como soy, ya sabe. Y si no, pi, pu, pa, pu, pa. Y otra vez, cuando escribe el Dr. Goldman y dice el 80% del resultado en tu vida va a depender de que tu fortaleza emocional está bien, te das cuenta qué tan importante es eso. Pero importantísimo. La gente en la vida aprendió que el chiste es tener la razón. Si tu Sergio defiende su razón, le vale más lo que la otra gente piense. Yo tengo la razón y ya. Y yo lo noto todo el tiempo. Yo muchas veces, por ejemplo, en el negocio que estamos nosotros, la gente me dice, oiga, Diamante, yo quiero una consejería para que me platique el tema. Y yo digo, sí, cómo no, a ver, platícame. Y yo me empiezo a tratar de decir algo y él me termina diciendo a mí qué tiene que hacer. Porque él aprendió que él tiene que tener la razón. Lo aprendió una parte de su vida. Bueno, pues entonces, ¿para qué me pediste consejería? Si a lo último tú ibas a hacer lo que tú quisieras, ¿verdad? Entonces, muchachos, lo que pasa es que yo lo noto, que tenemos que aprender un montón, pero un montón gigante. Cuando nosotros entramos en esto, nos decían, tienen que leer el libro de Cómo ganar amigos influidos sobre las personas por lo menos cada 6 meses, porque los principios que ahí se enseñan se olvidan. Oye, tanto año de programarnos para lo otro, no vais a pensar que con eso. A mí me dijeron que me lo tenían que leer como 3 veces, no sé por qué. Pero hoy día, en estos pasados 23 años, hay muchos otros autores que han escrito obras y algunas son más actualizadas, más vigentes, pero todos con la misma. Hay un libro de John Maxwell, ¿no es cierto?, que se llama, creo, 21 maneras de tratar con la gente. ¿Cómo es? 25 maneras de tratar con la gente, me parece, de John Maxwell, y como él hay un montón de otros.
qué bien que te vendría a ti mejorar tu habilidad en el trato con las personas. Qué bien que te vendría. ¿Por qué? Porque a la última, el que va a equiparse con esa habilidad eres tú. El que lo va a fortalecer eres tú. Yo me acuerdo cuando yo entré al negocio y empecé a construirlo, yo buscaba distribuidores, ¿verdad? Y les platicaba cuál era la oportunidad del negocio. Cuando yo empecé a mejorar esta habilidad, varias veces me ofrecieron trabajo. Tremenda sorpresa me llevé yo, porque yo me recuerdo que yo estaba buscando gente de mejor calidad, lo cual habla también que ya mejoraste tu inteligencia emocional. Ya estás buscando gente que tiene más inteligencia emocional. Entonces, cuando yo empecé a buscar ese tipo de gente, yo hablaba y me metía a una tienda y decía, ¿puedo hablar con el gerente, por favor? La gente pensaba que iba a vender algo, ¿verdad? Entonces yo llegaba y le contaba, mire, seguramente usted es gerente porque es un muy buen empleado. Seguramente usted es gerente porque es una persona responsable, si no lo hubieran puesto aquí. Y ya como que yo notaba que le caía yo mejor. Bueno, ¿dónde aprendí esas cosas? En el libro ese que estaba leyendo. Ahí dice todo eso. Y después le decía, pienso que usted y yo podemos ser un gran equipo, le voy a contar qué estoy haciendo, a ver si le gusta, a ver si me entiende. Y le daba yo la oportunidad del negocio, y varias veces la persona me veía así como con aquel agrado, y me decía, mire, no me interesa, pero ¿no le gustaría trabajar aquí? De verdad, te lo prometo, así me pasó, esa fue historia de mi vida. Lo cual quiere decir que en cuanto tú empieces a mejorar y a reforzar tu inteligencia emocional, lo va a notar todo el mundo. Lo va a notar todo el mundo. Así que una tremenda recomendación es que tú te empieces a educar a ti mismo, porque tú eres el que vas a vivir contigo todo el tiempo. Con lo cual, habilidad en el trato personal es tremendo, y en este negocio, en el negocio en que estamos nosotros, uno ve a la gente que tiene habilidad y la gente que no tiene. La gente que tiene habilidad en el trato con personas es un buen comunicador, puede comunicar. La gente que no tiene habilidad no puede comunicar, ¿verdad? Está falto de eso. Y si tú eres una persona que no puedes comunicar, aprende. Todo se aprende. Un día no sabías hacer otra cosa, aprende. Porque otra vez, los resultados de tu vida, de la tuya, el 80% van a depender de que tú mejores a ti mismo. Una persona que tiene habilidad de trato personal es una persona considerada. No hace sentir mal a nadie. Es considerada, considera a todos los seres humanos. Una persona que tiene habilidad de trato con personas es servicial. Servicial. Oye esta, una persona que tiene habilidad en el trato con personas es mediador en el conflicto de personas. Uy, ¿cuántos de ustedes les gustaría tener sus grupos mediadores de conflictos? Estaría buenísimo, mi hermano. Porque hay gente que cuando hay un conflicto, en lugar de mediar para solucionar, se convierte en parte del problema. Antes había nomás un problema, ahora se metió y hay 2 o 3. Y tú y yo que estamos en negocios en el que vamos a depender de eso, tenemos que ser mediadores de conflictos. Y quiere decir que todo el mundo tiene la razón. Y quiere decir que la mejor forma de ganar una discusión es evitándola. ¿No es cierto? Todo eso lo aprendemos en los libros. Bueno, o sea que tú quieres ser ese tipo de gente. Tú quieres ser que cuando haya tal cosa, encárguese Brenda, encárguese Sergio, encárguese Alicia, encárguese Marcia, encárguese Roberto. El día que pase eso es porque tú tienes esa habilidad, ¿no es cierto? No van a poner a alguien que va a hacer un pancho más grande. Tú quieres ser ese, porque en ese momento tú estás ya crecido en un área que va a ser importantísima en este negocio. Así que vamos a ir terminando ya la conferencia, resumiendo que alguien que tiene una inteligencia emocional fuerte afecta, definitivamente afecta concluyentemente el desempeño que tenga. Ahí tienen ustedes a uno de los más grandes campeones de los últimos tiempos, ¿verdad? Es decir, una tremenda fortaleza emocional. Se llama Rafael Nadal. Es un tremendo tenista, espectacular, y como él, todos los campeones que tú veas. Básicamente hay emociones que van a estar rodeándonos, que aprendimos desde niños y que tendremos que aprender a controlar.
como el enojo, la tristeza, el miedo, la culpa y la envidia. Seguro conoces todas esas, ¿verdad? Bueno, esas son para ti un reto para controlar. Así que para ir concluyendo entonces, yéndonos a la recta final, ahí tenemos las 5 áreas que conforman la inteligencia emocional saludable. En alguna de ellas tienes más avance que en otras. ¿En cuál de esas necesitas ayuda tú? Ahí tienes las 5. ¿Necesitas más confianza en ti mismo? ¿No te sientes merecedor del tema? O sea, tú mismo te ves a ti mismo como un perdedor, te ves como alguien que más vale mejor intentar, ¿verdad? O necesitas ayuda en el autocontrol, explotas, eres el tipo de gente que ante una solución explotas y, ¿me entiendes? No puedes mantener una disciplina, no puedes controlar una promesa. Hay gente que está en el negocio que yo estoy y le dice a la gente, haz esto, y haz lo otro, y haz lo otro, y haz lo otro, y él no lo hace tampoco. O sea, si no puedes controlarte ni a ti mismo, ¿me entiendes, campeón? ¿Qué área es la que te falla? ¿Qué tal la motivación? ¿Eres la gente que se deprime todo el tiempo? ¿Qué tal mi colega doble diamante José Bobadilla, hablando de esa gente que necesita que le estén dando manivela, manivela y manivela y manivela? Motívame, por favor, ese tipo de historia. Tú no puedes depender que el 80% de tus resultados dependan de eso. Recuerda, es simplemente cosas mal aprendidas. Yo quisiera que si algo quedara claro en esta conferencia el día de hoy es que todos podemos tener una fortaleza emocional saludable, pero no va a suceder de milagro. No va a suceder por venir a la conferencia, ni va a suceder por que amaneciste mañana, ya no va a pasar nada de eso. Va a ser un trabajo. Va a ser un trabajo personal y todo comienza primero por una autoevaluación. ¿Cuál de estas es donde yo necesito más fortaleza? ¿Cómo? Y ya pide ayuda y entonces tú mismo te vas construyendo. ¿Será que no sabes trabajar con el resto de la gente? ¿Será que eres medio antipático y ni cuenta te has dado? ¿Y nadie tiene la suficiente seguridad para decírtelo? ¿Será que la gente se pone contenta cuando te vas en lugar de cuando llegas? Oye, qué tremendo show, ¿eh? Muchachos, otra vez vuelta a lo mismo, esto con el corazón en la mano, porque en la vida somos todos caminantes, ¿verdad? Todos vivimos un día, aprendemos todo el mundo de todos. Y al final de cuentas, dentro de unos años, cuando nos toque entregar el equipaje tú y yo, tendremos muchos recuerdos, memorias y lo que sea, y evaluaremos resultados. Tú dirás, ¿por qué si le eché ganas toda mi vida? ¿Qué pasó? ¿Qué tal que dejamos a un lado el 80%, dice el autor, de las posibilidades de éxito, solamente tratando de ser buenos en lo que hacemos? Tremendo, ¿eh? Sí que les quiero contar una historia para terminar. Esta historia sucedió en los Juegos Olímpicos de Beijing. Los Juegos Olímpicos de Beijing, en donde un nadador que se llama Michael Phelps, de aquí de los Estados Unidos. Él estaba rompiendo todos los récords y llegó el día de la prueba final de los 200 metros mariposa. Y tú observa la próxima vez que sean ese tipo de competencias, la actitud, observa todas las cábalas de todos los campeones antes de comenzar su ejecución. Observa su concentración, observa lo que están oyendo, observa cómo se preparan, para que tú entiendas que el tema de la fortaleza emocional que tienen no es de casualidad. Observa todo eso que tienen preparado para ponerse en la condición ideal para competencia. Hace lo mismo que tenía que hacer, llega a la prueba de los 200 metros, se pone en donde tiene que estar, suena el pitazo de salida, Michael Phelps sale para la final de los 200 metros. Justo cuando entra al agua, se le llenan de agua los gogles. El agua le entró a los ojos y no podía ver. ¿Cómo te parece eso como para distracción? ¿Cómo te parece eso para sacar de enfoque? ¿Cómo te parece eso como para un reto de inteligencia emocional? ¿Cómo te parece eso para echarle la culpa al desgraciado que no se le puso eso bien? ¿Cómo te parece eso para... ¿Te imaginas? Así como todos nosotros, cada vez que queremos hacer algo, nos enfrentamos con una prueba, ¿no? Cuenta el relato que Michael Phelps en ese momento se concentró y cerró los ojos.
Él había memorizado la cantidad de brazadas que tenía que dar de ida y vuelta para terminar la prueba. Qué tremendo show. Cuenta lo mismo. ¿Qué me dices de alguien que tiene persistencia? ¿Qué me dices de alguien que tiene disciplina? ¿Qué me dices de alguien que está consciente de lo que está haciendo? Y él dijo, si tan solo puedo recordar cuántos son, yo puedo nadar la prueba. En las cámaras se ve, no alcanzas a ver lo que está pasando porque pues se ve toda la competencia, ¿verdad? Pero él nada su prueba de ida, da su vuelta de campana perfectamente bien, viene de regreso con aquella furia terminando la prueba. Cuando la termina, salta del agua y se quita los lentes luego para ver si había ganado o no ganó. No solamente ganó, rompió el récord del mundo. Eso es una prueba de inteligencia emocional. Tú y yo, muchachos, tenemos en nuestra vida una tremenda oportunidad de hacer algo. Si fortalecemos nuestra inteligencia emocional, tal vez tengamos muchas victorias que festejar. Hasta luego, muchachos.